Perfecto. Pasamos al ítem C. ¿Qué tenemos como dato? Tenemos la presión y tenemos la energía interna, ¿sí? Nuevamente, si tenemos la presión, nuestro fluido de trabajo es agua, entonces de A.5, ¿por qué? Porque nuestro dato de entrada es presión, entonces de A.5 y nuestro punto de comparación es la energía interna. Entonces, en A.5 para una presión de 1000 kilopascal, ¿sí? Tenemos valores de U sub F y U sub G. Y fíjense que nuestro valor es 2950, es mayor que U sub G. Entonces quiere decir que está en esta zona, es mayor que U sub G, está en esta zona. Entonces, ¿qué tenemos? Vapor sobrecalentado. Entonces ya podemos describir la fase, vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos determinar la calidad. ¿Existe la calidad en esa zona? No existe, porque la calidad está dada en la zona de mezcla saturada, entre los límites de líquido saturado y vapor saturado. Nosotros tenemos en esta zona, entonces esto no existe. Ay, perdón, sería, no existe, ¿ok? No es que es cero, porque cero es líquido saturado y el 100% o 1 es vapor saturado. ¿Ok? Entonces esto no aplica, no existe. Y nos pide determinar la temperatura. Entonces, ¿cómo calculamos la temperatura? Nosotros vemos en la tabla A.5, en la tabla A.6 que tenemos vapor sobrecalentado, ¿sí? Para una presión de 1 megapascal. Si ustedes se fijan, tienen los distintos valores de presión y los distintos rangos de temperatura en la primera columna tiene los rangos de temperatura y arriba va marcando los valores de presión. Entonces, por interpolación lineal, ¿sí? Podemos sacar el valor de 395,2 grados centígrados, que es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? 395,2, ¿sí? Grados centígrados. Está perfecto. Entonces, hoy esto buscamos de A.6, ¿por qué? Porque A.6 ya es el valor para poder trabajar con vapor sobrecalentado. A.6, ¿sí? A.4 y A.5 tenemos vapor, o sea, mezcla saturada. En A.4 entramos en la primera columna con los valores de temperatura, A.5 en la primera columna con los valores de presión. Ok. Si pasamos al siguiente ítem, que es el ítem D, en donde los datos que tenemos son temperatura y presión. Acuérdense que si es que están en zona de mezcla saturada, estos valores son dependientes, no nos servirían para poder determinar el estado de nuestro fluido. Entonces siempre nosotros consideramos saturado y luego demostramos en qué estado está, o saturado, o como líquido comprimido, o como vapor sobrecalentado. Y siempre traten de utilizar el valor de la temperatura. ¿Por qué? Porque los fluidos, tanto los gases ideales con mayor en mayor proporción y las sustancias puras son más sensibles a las variaciones de temperatura que de presión. Entonces, siempre que uno tenga para elegir o presión o temperatura, debería elegir temperatura. En caso de que no tenga valores de temperatura, sí se utilizan los valores de presión. En este caso tenemos el valor de 75 grados centígrados y 500 kilopascal. Entonces, de A.4, aunque acá hicimos con A.5, bueno, sí, traten de elegir siempre el valor de la temperatura, ¿verdad? En este caso utilizamos la tabla de A.5, ¿sí? De A.5 para 500 kilopascal tenemos una temperatura de saturación de 151,83. La temperatura es mayor que 75 grados centígrados. Si la temperatura es mayor, ¿en qué zona está? Si la temperatura es mayor a la temperatura de saturación, es vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, si tenemos vapor sobrecalentado, entonces, si la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, tenemos vapor sobrecalentado. Pero en este caso nuestra temperatura es menor
que la temperatura de saturación. Entonces tenemos líquido comprimido, perdón, nuestra temperatura de análisis es menor que la temperatura de saturación. Entonces tenemos líquido comprimido. Está bien. Entonces, como tenemos líquido comprimido, nos vamos a la tabla A.7. Y acá hay un punto bastante importante. En la tabla A.7, si ustedes se fijan, nosotros tenemos, empieza la presión de inicio de la tabla, nos da 5 megapascal, que es una presión mayor a la que tenemos en el estado que tenemos. Entonces, cuando no tenemos tabulado, ¿qué se hace? Se supone el valor de la presión, o de las propiedades a la temperatura dada. O sea, que en este caso nosotros estábamos buscando energía interna. El valor de la energía interna en A.4 para 75 grados centígrados es de 313,99. Este es el valor de U sub F en la tabla. Entonces, pero el valor de la energía interna para este punto específico que está como líquido comprimido es de 313,99. Es la suposición que se hace porque no lo tenemos tabulado. ¿Está bien? Repetimos. Si no tenemos tabulado el valor, se considera, si no tenemos tabulado en la tabla de líquido comprimido, se consideran los valores de líquido saturado a la temperatura o presión dada. Siempre elijan el valor de temperatura si es que se puede. Si no, se utiliza presión. Entonces, la energía interna que estamos buscando en tabla A.4 para 75 grados centígrados es 313,99. Y este es el valor que utilizamos para nuestra energía interna en el punto D. ¿Vale? Entonces anotamos 313,99. La descripción de la fase teníamos líquido comprimido, ¿sí? Y la calidad obviamente no existe porque no es la zona de mezcla, ¿sí? El siguiente punto en el internet nos da una descripción de fase, o sea, una presión de 850 kilopascal, y también nos dice que la calidad es 0 o 0%. Entonces directamente, si sabemos que la calidad es 0%, sabemos que está en la zona de mezcla saturada, ¿sí? Como líquido saturado. ¿Ok? Entonces, para la presión de 850 kilopascal directamente de A.5, sabemos que los valores que nos pediría para la energía interna va a ser el valor de U sub F. ¿Por qué? Porque ya nos da la calidad que nos dice que es 0, entonces está sobre esta línea. Entonces todos los valores que tenemos en esta línea son los que tienen su índice F, y sobre esta línea los que tienen su índice G. Entonces de A.5 para 800 kilopascal de la tabla sacamos que la temperatura de saturación para esta presión es de 172,94. Y el valor de la energía interna, que es igual a U sub F, para 850 kilopascal tenemos 731 kilojoule por kilogramo. Y de esta forma podemos completar la tabla y terminar el ejercicio.